Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. Una mujer que sabe que el Señor Jesús es la solución a cualquier situación. Y más que un reclamo, como dije la vez pasada, es una entrega total a aquel en el cual ella cree. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sabemos que la muerte misma teme al Señor Jesús. Usted y yo encontramos en Apocalipsis que una de las entidades espirituales que es lanzada al fuego y azufre, al lago de fuego y azufre, es la misma muerte. Pero la cosa no se queda ahí. Marta le dice eso a Jesús y luego agrega y le dice: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo ¿qué? Dios te lo dará. Eso es fe. Fe absoluta y fe que confía. Esta mujer, en este diálogo que va a tener ahora con el Señor Jesús, es una de las pocas personas en el Nuevo Testamento que usted va a encontrar con tanta claridad acerca de lo que el Señor Jesús puede hacer, acerca de quién es el Señor Jesús. Una mujer completamente abandonada a la voluntad de Dios. Es que ella, por su cercanía, recordemos que ella fue quien lo invitó a su casa una vez que pasaba por Betania. Era la mujer de la iniciativa, es aquella que es capaz de encender con su chispa de la fe el accionar de Dios. Entonces el Señor Jesús, ante este recibimiento que María le da, le dice: tu hermano ¿qué? ¿Tu hermano qué? Resucitará. Tan manoseada la palabra resurrección por nosotros los creyentes. Hablamos de la resurrección como si estuviéramos hablando de esperar el bus en la esquina. Hablamos de resurrección como si fuera algo tan normal que se diese todos los días. Y esta mujer nos muestra que tenía claro también el futuro en el retorno del Señor, porque a la aseveración del Señor Jesús: tu hermano resucitará, ella inmediatamente relaciona la resurrección con el evento que se dará, como nos narra Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, cuando Pablo aplaca a los hermanos de Tesalónica que estaban muy confundidos porque los creyentes venían muriendo y ellos querían saber qué pasaba con ellos. Esta mujer lo tenía claro en cuanto a la resurrección que ocurrirá cuando el Señor venga. Y dice por segunda vez, Marta le dijo: yo sé, diga conmigo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cuando ella habla del día postrero, escatológicamente está clara, porque sabe que el Señor Jesús hace 2000 años vino por primera vez, a ella le tocó, lo atendió en su casa, pero también sabe que está a la espera del retorno del Señor. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta señora ama de casa tiene tal claridad sobre quién es el Señor Jesús y qué puede hacer el Señor Jesús, que muchos ejecutivos que conozco hoy ni siquiera la alcanzan a tener. Que muchos grandes deportistas con los cuales uno puede ver constantemente ni siquiera lo tienen claro. Me atrevería a decir que ni muchos creyentes hoy en día tienen clara esta situación. Y si tú y yo no tenemos clara esta situación de la resurrección, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Porque si no resucitamos, en vano hemos creído. Diga conmigo, resurrección. Entonces ella lo relaciona inmediatamente con el día postrero y con la resurrección de la que participarán todos aquellos que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús, y de la transformación que tendrán todos aquellos que en Cristo Jesús estén esperando y llegue en ese momento y ellos estén vivos, serán transformados. Diga eso conmigo, transformados.
Resurrección, transformación. Es algo con lo que generalmente uno no puede o no tiene la oportunidad de hablar con la gente que no conoce de Dios. Y con un gran porcentaje de gente que dice creer en Dios. Nos sumergimos en una cantidad de estudios y de literatura cristiana, pero realmente que nos saboreemos el deseo de que el Señor Jesús retorne, de que nos saludemos Maranata, el Señor viene, de que estemos anhelando constantemente, mirando el horizonte, a ver si va a venir sobre esa nube el Señor o sobre aquella otra, porque todo ojo lo verá. No. Ahora los creyentes somos muy románticos. Miramos la nube y se la dedicamos a la novia o al novio, o ay, tan linda, tan lindo el paisaje, tan lindo el firmamento. Pregunto, ¿cuántos de nosotros oteamos diariamente el firmamento para ver si el Señor aparece? Pregunto. A ver si el Señor aparece. No, mira, va a llover. Mija, cámbiese esos tacones, póngase las botas. Qué calor. Ay, no, quítese el abrigo, póngase el... Sí me estoy haciendo entender, hermanos. Hemos entonces de encontrar en Marta a alguien que desde hace 2000 años estaba esperando la resurrección de los muertos. Entonces ella responde, claro, pero el Señor Jesús va a hacer algo más para lo que ella no estaba preparada en ese momento. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, no era porque desconfiara del Señor, sino porque estaba muy clara en lo que el Señor Jesús podía hacer y en lo que el Señor Jesús era y es. Entonces le dijo el Señor Jesús: yo soy. Diga conmigo, Jesús es. Ahora mire lo que dice el Señor Jesús. Ya nos dijo atrás: yo soy el ¿qué? El camino. Yo soy la ¿qué? La verdad. Y yo soy la ¿qué? La vida. Pero ahora el Señor Jesús agréguele a su bagaje, a su acervo de cristiano, la resurrección. Jesús dice: yo soy la resurrección, y aclara, y la vida, porque también había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero aquí él dice: yo soy la resurrección. Es el mismo yo soy de allá de Éxodo, cuando el Señor es preguntado por Moisés, que le dice: y si me preguntan quién me manda, ¿quién digo que me envió? Yo soy. El mismo yo soy es el que está aquí y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y efectivamente, ¿cómo tengo acceso a esa resurrección y a esa vida? Dice el Señor Jesús claramente: el que cree en mí. Él no dice: no, es que la resurrección puede llegar a través de muchos caminos. No necesariamente tienen que creer en mí, sería como mucho protagonismo de mi parte. No. Jesús sabe quién es. Pero lo interesante acá es que tenemos que Marta también sabe quién es Señor Jesús. Mi pregunta es: ¿yo sé quién es el Señor Jesús? O para mí todavía está como muy difusa la cosa. Mi renovación de entendimiento no ha llegado hasta allá en esa situación. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Hermano, quiero que toque al que está al lado, por favor. Quiero que lo toque. Si esa persona que está a su lado persevera en esta situación, creyendo en Cristo Jesús, será de las personas que resucitarán también en el día postrero. ¿Y por qué no? Si de pronto le da un soponcio a usted y se muere, y el Señor Jesús le da por resucitarlo y volverlo a la vida biológica, también puede pasar. ¿Están aquí, mis amigos? Es que aquí no estamos ante el empresario al que se le fracasó la empresa y puede recibir un milagro financiero. No estamos ante la persona que tiene una enfermedad muy terrible y el Señor Jesús la sana. Aquí estamos ante alguien que está completamente muerto y el Señor Jesús lo va a resucitar. Le pregunto: ¿a qué muerto le importará si la empresa que dejó era triunfante o fracasó? Pregunto. A ninguno. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante el meollo de la vida biológica, que los seres humanos no tienen salida ni escapatoria. De pronto la pueden prolongar un poquito, de pronto la pueden postergar unos días si hacen mucho ejercicio, si se cuidan en la dieta, pero inexorablemente la muerte biológica llega. Por muchos que estén congelados hoy en cámaras para esperar el día que la ciencia progrese para volverlos a la vida,
no han podido solucionar el asunto. Entonces, aquí estamos ante el Señor Jesús, que sabe que Él es la resurrección. Diga conmigo, Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Él dice, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo soy un Dios de vivos, no soy un Dios de muertos, así como mi Padre. Pero Marta, te tengo una sorpresita, y para tu hermana también. Y el más sorprendido, entre otras cosas, va a ser Lázaro. Entonces, en el futuro y en el presente, Jesús es la resurrección, Jesús es la vida. Y a toda la persona que se crean en Él, aunque estén muertos, ¿qué? Vivirán. Amigo, amiga, ese es un patrimonio que usted no se lo puede quitar absolutamente nadie. Es un patrimonio que usted no puede conseguir. Es un patrimonio que el Señor ha decidido regalarnos a los que en Él creemos. Sé que nosotros nos ocupamos mucho en el bienestar de nuestros hijos y de nuestra familia. Todos queremos que estudien en un buen colegio, si es que hay, no creo. Todos queremos que vivan en un buen lugar, todos queremos que tengan un buen futuro. Pero lo mejor que le podemos entregar a nuestra familia, a las personas que amamos y a las que queremos, es que crean en Cristo Jesús, porque esas personas les estamos garantizando la vida eterna. Diga eso conmigo, la vida eterna. Eso no se lo puede ofrecer ningún club, no se lo puede ofrecer ninguna logia, no se lo puede ofrecer el estrato, no se lo puede ofrecer absolutamente ni la religión. Solamente Jesús promete, porque Él es la resurrección, que todo el que en Él crea va a resucitar también, así como ahora Marta nos recuerda. Diga conmigo eso, el día postrero. La gente hace planes a corto, a mediano y a largo plazo. Hay gente que hace planes a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 100 años, a 200 años. Pero resulta que los planes nuestros son hacia la eternidad, tienen vigencia eterna, porque aunque estemos muertos, con Cristo resucitaremos y viviremos a la vida eterna. Ahora, dice el Señor Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Él está haciendo un examen a Marta. El Señor Jesús necesita saber si ha perdido o no ha perdido el tiempo con tanta ida ir a la casa de Marta, María y Lázaro a comer sancocho. Él necesita saber si en la casa de María, Marta y de Lázaro simplemente lo recibían como a uno más. Él está verificando, como puede verificar con cualquiera de nosotros, hasta dónde va lo que creemos. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús es, ¿crees esto? Yo les pregunto hoy a ustedes en eco, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque si creemos esto, deberíamos vivir como personas que viven, no como personas que están muertas. Porque el Señor Jesús hizo bien clara, una claridad tremenda, cuando le dijo a alguien que intentaba seguirlo, y le dijo, deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Estaba hablando de personas que biológicamente caminaban, respiraban, comían, dormían, se cuidaban, pero estaban muertas porque no habían nacido ¿de qué? De nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo, aunque estén vivas, están muertas. Y definitivamente no participarán, por lo menos en el área de ir eternamente al lado del Señor, en la resurrección. Sí resucitarán, pero para otra cosa muy triste, muy difícil. Y qué acontecimiento tan tremendo el que le espera a todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Entonces, Él está diciendo, el que esté ahí creyendo en mí, sin importar la generación en la que haya nacido, le tengo que vivir. Aunque muera, va a vivir. Es más, y si está vivo, de todas formas seguirá viviendo, porque yo soy un Dios de vivos, no soy un Dios de muertos. El que tiene fe en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y el que esté vivo y tiene fe en mí, nunca morirá. Eso es lo que está diciendo esta parte del pasaje. Entonces, la resurrección se torna en algo personal.
no es algo que yo puedo tener como allá, perdido, en la distancia. Es algo que debe ser personal. Y yo te hago hoy la pregunta personal, íntima. Olvídese de con quién vino y quién está a su lado. No le dé pena. Yo le estoy preguntando a usted hoy directamente: ¿usted cree en Cristo Jesús? Y usted me va a decir: sí, yo creo. Ahora, ¿usted cree que aunque esté vivo jamás va a morir eternamente, y aunque muera jamás va a quedar muerto eternamente? Le pregunto eso. ¿Cree en eso? ¿Aló? ¿Cree en eso? Entonces, ¿por qué vivimos la vida de manera tan pusilánime? ¿Por qué vivimos la vida de manera tan preocupada por lo que realmente no importa en la vida temporal, por ínfulas que le haya dado el sistema del mundo a cada situación que nos rodea, como si no tuviéramos nosotros nada más que hacer? Nosotros estamos esperando el retorno del Señor, y en ese retorno estamos esperando nuestra resurrección o nuestra transformación para la eternidad. ¡Aló! ¿O no dice la Escritura? Estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el rey de esta situación, el jefe, será otro. Hoy las personas vivimos muy preocupadas porque sistema nos va a gobernar humano caído, sea del un lado o del otro, es un sistema caído. Nos sirve a tal punto que entonces nosotros, ¿para qué leemos Apocalipsis si no vamos a creer cuando dice que el Señor Jesús va a descender y durante 1000 años establecerá su gobierno celestial sobre la faz de la tierra? Les voy a decir por qué tiene que hacer eso. Porque lo que actualmente hay, sea cual sea, no sirve absolutamente para nada y va de mal en peor. Está caído desde hace más de 6000 años, que fue la caída en el jardín del Edén. ¿Están aquí, mis amigos? No entiendo entonces para qué nosotros perdemos el tiempo en discusiones bizantinas acerca de qué irá a pasar o qué no irá a pasar con los gobiernos terrenales. No entiendo, no me cabe una conversación entre creyentes que digan: no, ¿cómo se irá a poner la cosa? ¿Qué irá a ocurrir? En vez de proyectarnos a lo que realmente las Sagradas Escrituras nos están diciendo. ¿O es un espejismo para nosotros? Marta lo tenía claro. Esta señora está más clara que muchos de nosotros. Entonces, la resurrección se vuelve algo personal. No es algo que él recibió, es algo que él es. La resurrección, en la medida en que el Señor caminaba sobre la faz de la tierra y mientras anduvo por ella, estaba a su lado, porque él es ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? Diga eso conmigo. ¿Jesús es qué? La resurrección. Pase ya la cartilla sin olvidarla, porque es cierta, porque la gran mayoría, el creyente tradicional dice: el Señor Jesucristo es el camino, ¿es qué más? Es la verdad y es qué, y la vida. Y ahí se calla como loro. Pero aquí el Señor Jesús me está diciendo: yo soy la resurrección. Repita eso conmigo nuevamente: resurrección. Me tiene que hacer temblar. Y cada vez que estoy en la aflicción, en el éxito temporal, el pensar en la resurrección me hace colocar en mi verdadera esfera, en la plataforma correcta de lo que es ser creyente y creer en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús avanza con ella y entonces le dice ella, ya le dice: estamos en examen, Señor. Muy fácil, venga. Sí, Señor, ¿yo qué? Dígalo, ¿yo qué? Está Marta, es Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú ¿qué? Eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios, que has venido ¿a quién? Al mundo. Para ella no había ninguna duda. Para ella el Señor Jesús es Dios. No es Pedro, porque entonces todos decimos que en cierta ocasión el Señor Jesús iba con sus discípulos y les pregunta: bueno, ¿quién dicen la gente que soy yo? La gente, sí, unos dicen que usted es un profeta, ustedes dicen que es un hombre muy importante, que tal vez es Juan el Bautista, que volvió de entre los muertos. Y ustedes, dice el Señor Jesús a sus apóstoles, ¿y quién dicen que soy yo? Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. Y entonces Jesús le dice a Pedro, le dice: bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo reveló ¿qué? Ni carne ni sangre. No lo aprendió en la escuela de los rabinos, no lo aprendió en la escuela de los fariseos que creían en la resurrección. Fue en ese momento que la Escritura se hace viva en Pedro, porque el Padre se revela a él. Pero usted va a notar que
a esta mujer el Señor Jesús no le dice eso porque ella lo tenía completamente claro. No importa la edad que yo tenga, si yo tengo esto claro, tengo garantizado que triunfé al haber pasado por esta existencia biológica. Es que aquí en este pasaje nos enseña el Señor que realmente triunfa el que haya venido, que haya sido enchuspado en esta temporalidad harta y odiosa, como dice Salomón en Eclesiastés. Si usted está muy amañado con esta vida temporal, le suplico que se lea Eclesiastés para que vea que no vale nada, absolutamente la pena. A Salomón termina diciendo en el capítulo 2: este es el todo de un ser humano, creer en Dios y guardar sus mandamientos. Básicamente a nosotros nos correspondía decir: este es el todo de un ser humano en esta época, creer en el Dios verdadero, que es el Padre, y en Jesucristo, que es la persona a la que Él ha enviado. Ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido ¿a dónde? Al mundo. ¿Crees eso? ¿Te afianzas en eso? Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, fue y llamó Marta, se fue por María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El Señor Jesús se queda a esa distancia de la casa donde estaban, equidistante también del sepulcro, y le dice: Martica, usted que es tan diligente, ¿me hace un favor? ¿Usted le gusta andar para arriba y para abajo? Sí, Señor, me llama María, que necesita hablar con ella. Y cuando le dice: María, el maestro está aquí, ella está hablando aquí con esta palabra maestro. El maestro, observen que está en mayúscula, es un nombre que solo el Señor Jesús puede recibir. Está diciéndole: el Señor, el amo de toda cosa y de toda situación, el que está sobre toda tribulación, te llama. Marta me recuerda, al llamar a María, que cuando yo o cualquiera de nosotros esté en una situación de tribulación como la está pasando esta familia, porque de todas formas el asunto del luto no es algo que se anhele en una familia, el Señor quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo sobre esa situación, porque recuerda que al iniciar nos dijo el Señor Jesús: esta enfermedad no es para muerte, es para gloria ¿de quién? De Dios, y para gloria mía, dijo Él, para gloria del Padre y para gloria del Señor Jesucristo. Quiero llamarte la atención, quiero jalarte de los pelos y traerte a esta situación, y quiero decirte que toda tribulación que esté ocurriendo en tu vida no es para tu desgracia, es para la gloria del Padre y es para la gloria del Señor Jesucristo, y ellos quieren hablar contigo acerca de ese asunto. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Qué hacemos nosotros acudiendo a quien no nos puede solucionar los problemas? A veces nosotros acudiendo a las demás criaturas no hacemos sino ahondar el problema, porque a lo mejor la otra persona, si tiene fe, nos va a impulsar, pero si no la tiene, ¿qué? Nos va a hundir. Entonces el Señor Jesús la manda a llamar. Ella, dice la Escritura, que cuando... Amigos, disculpen, ¿están aquí? ¿A qué es que venimos? ¿A renovar qué? Nuestro entendimiento. Miren, mis hermanos, quisiera abrirme las entrañas para que vean que cada órgano mío les grita: por favor, necesitamos cambiar de manera de pensar para poder cambiar esta manera de vivir. Aló, amigos. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Corrió. Ella corre al Jesús que tiene el consuelo. María lo sabía, y ahora Marta también nos demostró que a pesar de que estuviera barriendo y trapeando por ahí para arriba y para abajo, ella también le prestaba atención al Señor. Y dice: ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, Él te llama, pero tú tienes que salir a Él. El Señor Jesús está disponible. La ventanilla de Él siempre está atendiendo. El que se desconecta es uno. Uno es el que se desconecta. Y en esta situación difícil, la más difícil de un ser humano, la muerte,
Los judíos que estaban a su alrededor, no vayan a creer que eran una cantidad de familiares que conocían inclusive a Lázaro, posiblemente sí, algunos posiblemente no. Había una serie de personas que llamaban plañideras. Las plañideras eran personas que contrataban inclusive o iban de gratis a un velorio para llorar por el que se había muerto y para consolar a la familia. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: ¿va a dónde? ¿Va a dónde? ¿Va a dónde? ¿Al sepulcro a dónde? A llorar allí. Pero por favor, ahí está claro, cuando tengo una situación difícil, no debo correr a donde está la situación difícil, debo correr. ¿Para dónde iba María? Disculpe, ¿para dónde iba? Amigos, ¿están aquí? ¿Para dónde iba María? ¿Para dónde? No, ¿para dónde iba María? Para encontrarse con Cristo Jesús. Para encontrarse con Cristo Jesús. Lo primero que yo debo hacer es irme a encontrar con Cristo Jesús. La situación difícil, déjela ahí. La situación de lamento y de lloro, déjelo ahí. El hermano está en el sepulcro, ella va donde Cristo Jesús, porque en vez de ir, nos pasamos, disculpen, yo sé que no ocurre acá, entre nosotros no, y nos vamos para el tema en cuestión del luto. ¿Cuál es tu luto? Ay, no, me volvieron a dejar. Y te sentás ahí en la lápida ya llorosa y desmanchada del me dejaron. O te vas a hablar con todo el mundo acerca de tu situación financiera, como está de terrible, en vez de ir donde el Señor, ¿qué? Jesús. Estás hablando de esa enfermedad que te agobia o aqueja a ese familiar querido, cercano, y empezás a hablar del color de la llaguita, del olor de la llaguita, del sabor de la llaguita, porque hasta la prueban. Sí. En vez de ir a donde ¿quién? En vez de ir a donde ¿quién? Al Señor Jesús, al Señor Jesús. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, lo siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. La gran mayoría de gente que nos rodea y que no conoce a Cristo Jesús y que no tiene fe, estará feliz de hablar contigo acerca de tu desgracia, porque es lo normal, hablar de la desgracia que el otro tiene, para que después, cuando llegue la mía, también podamos. Con los cristianos no debe ser así. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole. Recuerden que el lugar favorito de María eran los pies del Señor Jesús, y no es porque fuese podóloga o algo así por el estilo, es porque ella siempre estaba atenta a lo que el Señor Jesús dijese, así fuera una situación tan difícil, tan tremenda, que la misma estrofa que le canta a su hermana Marta, se la canta a ella al Señor Jesús. Señor, le dice, ahora es María, si hubieses estado aquí, no habría muerto, ¿quién? Mi hermano. Yo sé que lo hubiera sanado antes de morir. Ni la enfermedad ni la muerte pueden estar en pie cuando tú estás al frente de ellas. Es la misma fe de su hermana. Esta familia, estos tres, Lázaro, Marta y María, eran gente peligrosa. ¿Por qué? Porque habían quitado de sus vidas cualquier situación que los apartara del Señor Jesús. Ellos ahora no están diciéndole al Señor Jesús: ¿sabe qué, Señor? Vamos a dejar de creer en usted, usted nos falló. ¿Ha escuchado creyentes así? El Señor me falló. Y uno dice: disculpa, sí, no me hizo tal cosa. Y cuando acá el Señor Jesús tiene obligación con nosotros. Todo lo que hace el Señor Jesús es por mismísima gracia. Él feliz de hacer milagros, Él feliz de sacarte adelante, pero es cuando a Él ¿qué? Le provoque, porque según lo que hemos visto, estas mujeres también esperaban que el Señor Jesús llegara antes de que Lázaro muriese. Así como una persona quiere que el Señor Jesús llegue antes de que su matrimonio se destruya, no después. ¿Por qué? Porque si hubieses estado aquí y el Señor Jesús le dice: es que yo no tengo problema, usted es la del problema, usted es el del problema con la esclavitud del tiempo que tiene. Yo ya no le dije pues a través del apóstol Pedro que para mí un día es como 1000 años y 1000 años son como ¿qué? Como un día. Yo no tengo afán. ¿Usted ha conocido esos carros que caminan despacio? Pues yo también voy más despacio.
no tengo ningún afán porque gobierno en la eternidad. Yo sé cuándo llegar y cuándo no llegar. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, o sea, lágrimas a mares, lo mojaban inclusive con sus lágrimas, dice la Escritura, qué interesante esto, se estremeció en espíritu y se conmovió. Diga conmigo, se estremeció y se conmovió. Pero no vaya a empezar aquí a creer que el Señor Jesús está como en las novelas de Corín Tellado, en la novela Rosa, que lo conmovió la situación de ver llorando a estas personas y que por sus lágrimas actuó. No, si tomamos el Evangelio en conjunto, los 50 capítulos que escribe el apóstol Juan, los 21 del Evangelio, los 7 de las cartas y los 22 de Apocalipsis suman 50. Esta palabra aquí, se estremeció y se conmovió, me habla de se indignó por la miserable condición humana de derrota que viene originada en la caída del hombre en el jardín y que sume al hombre y al ser humano creado por Dios en la impotencia. Hay cosas que dejan al ser humano impotente, pero el Señor Jesús sabe que el plan original del Padre con la raza humana no era ese. Porque resulta que ellos están ahora esclavos de esta situación, el ser humano caído, la humanidad está esclava de esta situación, impotentes ante la muerte, como en este caso, porque sencillamente no nos recordamos y no acordamos que como nosotros estábamos en los lomos de Adán y Eva, así como Leví estaba en los lomos de Abraham antes de nacer, cuando el Señor les dijo: el día que de este árbol comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Fueron sumidos en la impotencia completa, fueron totalmente esclavizados en la esclavitud misma de la muerte, perdónenme la redundancia. Entonces también el Señor Jesús está allí observando, porque en el 2:25 de este evangelio ya nos dijo que Él conocía todo lo que la gente pensaba, viendo la hipocresía de muchos falsos que estaban ahí simplemente llorando por la tarifa, lloraban por tarifa. Entonces lo primero que a él lo estremece y lo conmueve en su espíritu es la desgracia en la que el ser humano está sumido desde que salió del jardín del Edén expulsado a causa de la desobediencia. Él está estremecido y conmovido por eso y hasta llora. ¿Estamos aquí, mis amigos? Cuando él llega a un hogar nuestro y ve la impotencia en que una familia está sumida porque la bota financiera está aplastándolos y dañándolos y deteriorándolos por sus malas decisiones o lo que haya sido, él sabe que ese es el resultado, pero la causa está allá en el jardín y a eso lo indigna, lo estremece, lo enfurece, lo conmueve. Él quiere cambiar eso. ¿Están aquí, mis amigos? No podemos ser tan mediatistas, no podemos ser tan inmediatistas, tenemos que mirar el panorama completo. Nosotros ya no estamos para tener mentes sin renovar y palabras que simplemente se dicen sin ninguna motivación. Entonces el Señor Jesús, ante eso, habiendo aclarado el asunto, dice, conmovido profundamente: ¿dónde le pusiste? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Lázaro, ¿cierto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice la Escritura que Jesús lloró. Aquí tenemos el Dios 100% Dios y el Dios 100% humano. Lloró. Diga conmigo: Jesús lloró. Y entonces los que están alrededor dicen: mirad cómo le amaba. El ágape del Señor Jesús por esta gente era evidente, es evidente. Él no solamente está llorando por la situación que está viviendo esta familia, él está llorando por todos esos incrédulos que estaban ahí
y también está llorando por las situaciones de toda la humanidad. Usted y yo no nos alcanzamos a imaginar por estar metidos en nuestro pequeño corocito de sufrimiento, de éxito, de lo que están pasando los demás. Aún nosotros con Cristo sufrimos. Ahora imagínense los que sin Cristo sufren, no tienen ninguna esperanza. Y a veces es la misma familia cercana, los amigos ahí, cercanos. Y dice entonces la Escritura que los opinantes dijeron: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: oh, pues, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, se ve que lo venían siguiendo desde hace rato, haber hecho también que Lázaro, ¿qué? No muriera. No muriera. Nada que ver de respeto con el que tenían al frente. Le están diciendo: valiente gracia. Entonces Jesús no viene a esta casa a comer y los deja solos en la desgracia. ¿Qué es lo que opina el no nacido de nuevo y el familiar incrédulo cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y parece que estuviésemos sin Dios, siendo propiedad completa de Él, y que Dios con nosotros puede hacer lo que quiera y nos puede hacer esperar lo que quiera y puede dejar que nos pase lo que le dé la gana a Él y obrar en el momento en que Él quiera? Nosotros espero que lo tengamos claro, pero la gente de afuera no. No podía este que abrió los ojos del ciego, al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y Jesús, dice la Biblia, profundamente conmovido, otra vez volvió a conmoverse, se reconmovió, vino al sepulcro. Ustedes nos describen el sepulcro, era una cueva. Además le habían corrido una piedra. O sea, la gente la colocaba en unos sepulcros que eran cuevas, ahí había varios, seguramente, y luego rodaban una piedra, no para que el muerto no se volase, sino para que los vivos no fuesen a hacer de las suyas, violentando las tumbas, o el olor mismo, que además pues uno quiere a un familiar que ha fallecido, su cuerpo lo quiere por ahí unos 2 o 3 días máximo, ya vamos a ver que no, que es así. Y había una piedra ahí encima, lo usual de la época. Esa era la forma en cómo se sepultaba en Oriente, aún todavía. Entonces dijo Jesús: quitad la piedra. Aquí no tenemos un Jesús chillando: ¿puedo esa piedra, por favor? Sí, no, quitad la piedra. O sea, cuando el Señor Jesús llega a tu vida a solucionar algo, tiene que quitar esa piedra debajo de la cual hemos ocultado todo. Si Él viene a solucionar tu problema de falta de salvación y viene a salvarte, tiene que quitar la piedra para que salga el olor nauseabundo de la raíz del pecado y de los pecados que se han cometido. Hay que confesar, hay que arrepentirnos, y eso a veces huele muy maluco. Y el único que se atreve a quitar esa piedra para solucionar la cosa es Dios, es el Señor Jesús. Porque tal vez alguien quiera quitar la piedra de tu pecado y de tus pecados para anunciarlo a los 4 vientos, o para condenarte, o para publicarlo. Mas el Señor Jesús, cuando quita la piedra, es porque va a solucionar el problema que hay adentro. ¿Están aquí, mis amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Y así funciona en todas las áreas. En todas, absolutamente todas. La fe entonces es desafiada por aquel en el cual decimos creer. Discúlpenme mis ejemplos de repuestero, pero así es. Cuando uno, en la época mía, por lo menos ahora no, compraba un vehículo, uno iba a darle la famosa vuelta de ensayo, ¿cierto? Así fuera un monopatín, hay que ensayarlo. En el caso de una moto o de un carro, entonces uno se iba para las lomas, que por aquí sobran, ¿cierto? Y se iba con toda la familia y varios vecinos. Si subía, está bueno, ¿cierto? El problema también era bajando. Si bajaba, decía, está bueno, se lo compro. Ahora el Señor Jesús también desafía la fe hoy, 2000 años después, nuestra. Cuando la situación difícil viene, entonces este señor, Santiago, el hermano en lo natural del Señor Jesús, escribe: tened por sumo gozo cuando estéis en medio de ¿qué? De diversas pruebas. Aquí tenemos un caso de muerte biológica, pero cuando dice diversas pruebas es porque el espectro que el Señor usa para probar lo que ha comprado, ¿sí?,
lo que ha comprado, la loma por la cual lo pone a uno a subir es para ver qué tal estamos, si el motor está bien o está mal, si los frenos están bien o están mal. Aunque usted crea que no tiene eso, lo tiene. Entonces el Señor Jesús lo ensaya. ¿Aló? El Señor Jesús dice, Padre, yo compré toda esta gente con mi sangre, por ejemplo, hoy debía haber salido a ensayar algunos, ¿sí? Y me voy a ir a ensayar y empieza por la A de Arán, ¿cierto? De A de Ortúa, por la Z de Zapata, Zipaquirá, no sé. Y empieza porque Él puede probarnos las veces que quiera. Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia, dice Santiago. Entonces, quiten la piedra. Cuando usted clame al Señor, espere. Él llega, pero va a quitar la ¿qué? La piedra, y va a destapar, y usted va a quedar oliendo, vea, a recién nacido, pero primero lo tiene que bañar, porque hay una cantidad de cosas impresionantes. Y permítame la alegoría, pero viene al caso. Dijo Jesús, ¿quitad la qué? La piedra. Marta, que había hecho un curso de esto, ¿cierto? De mortecinología, ¿cierto? Ella ahí mismo, porque es que cuando el Señor Jesús viene a la vida de uno, Él viene a hacer, Él no viene a pedir permiso. ¿Para qué me llamó? O el Señor Jesús llegó allá de metido. Disculpe, ¿el Señor Jesús llegó allá de metido? No, Él andaba, ¿a cuánto? Como a 45 kilómetros, habíamos visto la semana que vimos eso, en la otra sesión. A 4 días de camino, porque además se demoró 2 días más allí y 2 días para recorrer 45 kilómetros. Entiendas que son 4 vueltas y media las transversales. Salga ahorita y haga el ensayo, con una nomás. Entonces, la hermana Martica, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, ¿qué? Hiede ya, porque es de ¿qué? De 4 días. Así como cuando usted, un recién nacido nace y dice, el niño tiene 4 días. Marta decía, se murió hace 4 días. El asunto acá, escuche bien, es que otras versiones dicen apesta, es nauseabundo, es de 4 días. Búsquese por ahí la NTV y verá lo que dice. Y me recuerda qué es lo que dice, porque se me olvidó aquí de estar tan emocionado. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya. Cuando usted le regaló un perfume, así, devuélvalo, hiede. Aquí no es como el perfume que María le regaló al Señor Jesús, que era de alto precio. No, aquí es, huele a mortecina. ¿Alguna vez ha olido usted la mortecina? Pregunto, ¿alguna vez ha olido? Usted empieza a oler y se da cuenta que por ahí hay el cadáver de algo, el cuerpo muerto de algo. ¿Le ha tocado oler una rata muerta? ¿Sí? No mire a su esposo, pero le ha tocado oler por ahí en una finca, en las casas antiguas, en el techo, que se moría una rata o una paloma que quedaba por ahí enterrada, y empiezan a oler, por lindas que sean. Marta le dice, además, el clima en esa época calurosísimo, sin embalsamar, porque a ellos los cuerpos de los judíos no les permiten embalsamarles ni sacarles nada, completamente descompuesto. Entonces aquí vemos a Martica en acción, enumerando los imposibles, porque la vida lo ha metido a uno una cantidad de imposibles, pero ahora Dios irrumpe en las imposibilidades del hombre para mostrar las posibilidades de Dios, porque resulta que la palabra imposible en la Trinidad no existe, porque para Dios no hay nada que imposible. O sea, usted nunca va a ir hablando al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo diciendo: oiga, pero usted sí sabe el caso de Eddie. Sí, como imposible, pasemos a otro. No, él no lo asusta absolutamente nada de eso. Y el de Anderson, peor. No, pasemos a otro como más suavecito. Nunca, jamás va a encontrar usted, por lo menos saliendo de la boca de Dios, que hay algo imposible para él. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, aclarándole, porque él estaba muy claro, que Marta tenía claro el asunto de la resurrección en el día postrero. Cuando él le dice, ¿crees esto?, estaba hablando del momento temporal que Marta estaba viviendo con María.
Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees que verás que la gloria de Dios? Nuevamente, los beneficiados de este milagro, empezando por Lázaro y sus hermanas, son seres humanos. Pero realmente lo que el Señor Jesús busca detrás de cada milagro que hace en las vidas de los seres humanos es que, dígalo, es que la gloria de Dios, la gloria de Dios. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios. Y cuando la gloria del Señor sale, cosas ocurren, cosas tremendas ocurren. O quitas la piedra o te quitas del medio. Cuando usted invoque al Señor Jesús para que venga y Él le diga: quite la piedra, quítela, o quítese usted, porque cuando el Señor Jesús va a quitar la piedra, no lo ataja nadie. Él quita lo que tenga que quitar. Entonces, lo que en paisa el Señor Jesús nos está diciendo es: deje de estorbar en cuestión de milagros. Usted y yo no tenemos máster de asuntos de milagros. El máster en milagros es el Señor Jesús. Estorbar me impide ver la gloria de Dios. Él quiere abrirme la mente espiritual. Él quiere mostrarme la visión celestial. Realmente Dios quiere que miremos las cosas como Él las mira. Cuando en Apocalipsis capítulo 4, Juan en el 3 está hablando de las iglesias que había ya en Apocalipsis, que eran 7, en una cantidad de problemas ahí temporales, el Señor Jesús, Dios, llaman a Juan y le dicen: sube acá, y lo suben al trono de Dios para que vea las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando usted se vea muy afligida o se vea muy afligido o esté obnubilado por sus triunfos, para que se le bajen los humos o para que se le suba la fe, mire las cosas desde el punto de vista ¿de quién? De Dios. Ahí es donde nosotros debemos tener los ojos y donde tenemos que tener la fe. Usted ya no puede seguir siendo la mujer que desinfia a su marido, que le dice: mi amor, otra vez nos quebramos. Y usted le contesta: ¿se quebró? ¿Sí? ¿Acaso no dice pues la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a qué? A levantar. Y usted asustada, mi hermana, que porque su marido en la 5ª quiebra, le faltan 2. Y de todas las levantará ¿quién? El Señor. Mira, dígale: ay, ay, ay. Es verdad. Entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de quién? De Dios. Usted, marido, deje de aplastar la fe de su mujer. Pero por favor, no le haga creer a ella que el único error que ella ha cometido es usted. Porque usted le pasa diciendo: no puede, no sale, usted cree demasiado. Póngase a pensar en eso, siga creyendo, así verá. Pero por favor, entonces, no te he dicho que si, hermanos, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Aló. Bien. Ya. O sea, cuando usted tenga hermanos o familiares que usted, ya, dígale: exacto. Así que sálgase, porque va a oler más maluco. Pero el Señor Jesús va a entrar. Él sí quita la piedra. Él no me echa tierrita encima. Él me quita la piedra de encima. Entonces, ¿quitaron qué? La piedra donde había sido puesto el muerto. Nuevamente, o quito la piedra o me quito yo. Pero la piedra, cuando el Señor Jesús llega, la corren. Él es experto en correr piedras. Cuando Él resucita, también corre una piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y alzando los ojos a lo alto, mire que uno sí puede orar con los ojos abiertos. Sí, cerremos los ojos, hermanos, que vamos a orar. ¿Ha visto eso? Se vuelve hasta como una cosa tediosa. Está uno tal vez orando con personas que no son creyentes y nos vean todos cerrando los ojos, y claro, el no creyente mantiene los ojos abiertos y dice: ¿con qué loco se está metiendo? Cierran los ojos. Y alzando Jesús los ojos a lo alto, y no es la única vez, en Juan 17 también alza los ojos. Cuando estaba haciendo lo de los panes también abre los ojos, y alzando los ojos a lo alto dijo: miren qué lindo, Padre, diga conmigo, Padre, la Trinidad en acción. Gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. En su comunión con el Padre, el Señor Jesús hace un acto de obediencia celestial, porque es que el Señor Jesús no está dudando de la respuesta.
El Señor Jesús no está dudando de la respuesta porque Él sabe que está obrando en la voluntad del Padre, porque en la intimidad con el Padre es de donde Él sacó la afirmación: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces la gratitud que el Señor está dando no es solucionando dudas, sino afirmando su certeza de lo que va a hacer. En ningún momento hay duda en esta oración, porque uno como humano llega y le lee: le dio gracias porque hay veces en que no lo ha oído. Claro, la suspicacia de Tomás, ¿o no? Y Jesús, alzando a los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. E inmediatamente aclara: yo sabía que siempre me oyes. Diga conmigo: el Padre siempre me oye. ¿Qué tenaz? Coincide exactamente con lo que estamos viendo los martes. Nos haría mucho bien que usted escuche la grabación de lo que vimos el martes, porque estamos en el mismo ámbito de la oración. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Jesús está a punto de comunicar el poder del Padre para que todos los que hay alrededor se lancen a creerle a Dios, porque en últimas eso es lo que uno quiere, que la gente crea. Pregunto: ¿o usted no quiere que algún familiar suyo crea? No crea, perdón. O sea, ¿usted se ha puesto a pensar sinceramente diciendo: no, yo quiero que este familiar mío se condene, que no crea? ¿Cierto que uno no piensa así? Pues si piensa así, me dice por favor, que ahí sí usted y yo necesitamos hablar de una liberación urgente, ¿sí? Se la hacemos con mucho gusto. Entonces la Escritura me está retando, diga conmigo: me está retando. La multitud que hay alrededor va a creer, seguramente muchos de ellos. Marta va a ser afirmada en la fe correcta y no en la duda, para que también crea que hay cosas temporales en las que Dios obra si Él quiere. Y María va a ser afirmada en su vida de adoradora. Y nosotros vamos a ser afirmados en nuestra fe 2000 años después. Amigos, ¿qué hacemos pensando todavía como el sistema financiero caído nos enseñó a pensar, en donde todo es a punta de imposibles, todo tiene que ser a punta de ahorros, todo tiene que ser a punta de cuotas, todo tiene que ser a punta de lo que usted tiene en el bolsillo, que porque a mí me enseñaron así? ¿Quién le enseñó así? No fue Dios. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? Porque para Dios no hay nada que... Eso sí, asegúrese de que esa sí es la voluntad de Dios. Entonces ahora el Señor Jesús nos reta, porque nuestra fe debe estar 100% colocada en Dios, no en el problema, no en los que no creen, no en nuestras dudas, sino en Dios, únicamente en Dios. Y habiendo dicho esto, disculpe, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme, ¿a qué venimos? ¿A renovar qué? El entendimiento. El entendimiento. Porque si seguimos pensando como venimos pensando, no vamos a ver la gloria de ¿quién? De Dios. Si no creemos para una resurrección de un muerto a la vida biológica, ¿qué fe vamos a tener para la resurrección de los muertos después de estar bien podridos? Porque estamos hablando de gente que lleva más de 4 días, ¿qué? Muerto. Ay, ¿cómo han de ser resucitar? ¿Y cómo se le van a pegar otra vez los huesitos? Hermanos, ya lo solucionamos, ya vimos 1 Corintios capítulo 15. Que vamos a recibir un cuerpo ¿qué? Nuevo, completamente nuevo. Entonces, Jesús, que ve lo que haces, el Jesús que vio que Natanael estaba debajo de un árbol antes de encontrarse con él allá en el capítulo 1, el Jesús que transforma el agua en vino en el capítulo 2, el Jesús que expulsa a los mercaderes del templo en ese mismo pasaje, el Jesús que sana al hijo de un funcionario, el Jesús que le ofrece a Nicodemo nacer de nuevo y a la mujer le ofrece agua que salta para vida eterna, el Jesús que sana al que no podía andar. Sinonimia. El Señor Jesús que alimenta a esos 5,000. El Señor Jesús que libera a la adúltera en vez de apedrearla. El Señor Jesús que sana al ciego, ahora va a retar a la muerte física, y con voz tronante y triunfante. Él, observe, en admiración lo trae esta versión. El Señor Jesús no está diciendo:
Lázaro, ven fuera. Si la muerte lo permite, me lo dejan salir. Lázaro, ¿qué? Pero griten, Lázaro, ¿qué? No, así no sale. Otra vez, duro. Lázaro, ven fuera. Ahora, aquí estamos ante algo espectacular. Resurrecciones previas. Elías, ¿recuerdan? Allá en el riachuelo ese, que los pájaros les llevaban comida, y después el Señor lo manda para la casa de una viuda, y la viuda lo alimenta, y el hijo se le muere, y ella le dice: profeta, ¿qué tienes conmigo? En esta desgracia viene a matarme mi hijo. Entonces él tiene contacto físico con el muerto, se echa sobre él 3 veces en el desespero de Elías, y el pelado realmente resucita. Luego tenemos otro que es con Eliseo. Es una señora que le tenía un cuarto siempre listo a Eliseo cuando pasaba por ahí, y un día ella no tenía hijo, y él le profetiza que va a tener uno, lo tiene, y estando en el campo al hijo le da un fuerte dolor de cabeza, me parece, y se muere, y ella va donde Eliseo y le dice que su hijo murió. Entonces Eliseo va y se tiene que acostar boca con boca, nariz con nariz, sobre el cuerpo del muchacho, y resucita. El mismo Eliseo, después de muerto, lo entierran, y un año después un cuerpo que lanzan unos que iban huyendo de unos bandidos a esa fosa, toca los huesos de Eliseo y se levanta. Pero aquí estamos viendo una resurrección en la que no hay contacto. Es que el Señor Jesús es el Señor Jesús, hermanos. Él quitó la piedra, no era porque no pudiera resucitar al muerto con piedra y todo, sino que como salía el hombre. ¿Sí me hago entender? Lázaro, ven fuera, con voz triunfante. Y dice la Escritura: y el que había muerto salió. Diga conmigo, salió. Atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Sale cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios es Dios el que lo está llamando a uno. Recuerde, perdóneme, otra vez una alegoría. Cuando usted estaba en sus delitos y transgresiones, lo que pasa es que a uno le olvida dónde lo sacó el Señor. Uno estaba muerto en vida, pero un día decidió decir: hey, Susana, ven fuera. ¿Sí? Julián, el amoroso, ven fuera. Y lo saca a uno. Lo saca a uno y uno sale, claro. Y dice la Escritura que Jesús dice: Jesús les dijo: desatadle y qué, y dejadle ir. Qué incluyente nuestro buen Dios en el milagro. Le permite a los que estaban alrededor participar en alguito. Sí, porque ¿cómo sale Lázaro? No voy a lucubrar, pero usted solo imagínese el asunto. Lázaro lleva ¿cuántos días de qué? De muerto. Pero estaba muerto, pregunto. No, biológicamente sí, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ya? Ahora no, es que hay una teoría que no se demora por ahí 5 días en la tierra deshaciendo los pasos. No, ya está, cuando ya ahí fue, ¿sí? O no le dijo el Señor al bandido que estaba crucificado al lado de él: hoy mismo estarás ¿dónde? ¿Conmigo dónde? En el paraíso, en el paraíso. Pablo debió haber visto a ese ladrón allá en el paraíso cuando dice que fue arrebatado. En fin, pero no me meto por ahí. El asunto es que Lázaro ¿estaría mal Lázaro? No, ya estaba. El dolor que lo mató, el cuerpo que se le murió, ya no era esclavo de él. Estaba en la misma presencia de Dios. Para que no imaginemos mucho, pensemos siquiera que estaba por lo menos en el seno de Abraham, como narra el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, y estaba ahí hablando con su tocayo, el otro Lázaro también, ¿cierto? Con el padre Abraham.
hablando de las cosas maravillosas, de las cosas eternas, de que valió la pena haber creído. El mismo Señor Jesús sabía que Lázaro estaba muy bien. Sus hermanas, aunque lloraban mucho, sabían que si realmente creían como habían creído, el hombre estaba bien. Y de pronto Lázaro está ahí en ese lugar especial de reposo, de descanso, mientras viene la resurrección del día postrero. Está hablando con Abraham mismo, está hablando con Isaac, con Jacob, está hablando con mucha gente, y de pronto empieza a escuchar en lonta: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! O sea, hace un déjà vu, ¿cierto? Deben ser cosas que le quedan a uno del cuerpo biológico que dejó preso Lázaro. Y empieza a sentir esa aspiradora que lo habla. Solo quiero que se imagine, los que son médicos les queda más fácil, el espíritu de vida de Lázaro volviéndose a meter en ese cuerpo que ya olía ¿qué? Mal, ya había seguramente reventado, ya seguramente tenía gusanitos, así que se lo comen a uno. Y cómo él ver que entra otra vez en esa situación nuevamente, y los gusanos, todo empieza y sale. Porque para Dios no hay nada que imposible, no hay nada imposible, ninguna situación es imposible para Dios. Y salió, porque ante el llamado del Señor, como esté uno, ay, no hay, espera mi amor, yo saco el bolso, nada, salió. Y el Señor Jesús dice: desatadle y qué, y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Póngase en pie, por favor, y oremos. Y vamos a recibir los elementos de la cena del Señor. Lo que nos debe quedar hoy es que el Señor Jesús es el camino, es la verdad y es la ¿qué? La vida. Pero también hoy nos queda muy claro que el Señor Jesús dijo literalmente: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este pasaje nos recuerda que para Dios, gracias, no solo en la eternidad, gracias, sino en la eternidad gobierna allá y gobierna aquí. El Señor Jesús es Dios, viene en representación del Padre. Él nos ha entregado la hermosa compañía del Espíritu Santo, que es el que nos hace vibrar con estas escrituras que el Señor dejó para testimonio nuestro 2000 años después. Entonces quiero pedirte, te suplico, que ya no sigas corriendo hacia la situación difícil, sino al Señor Jesús. María no se fue corriendo al sepulcro como pensaban los demás, ella fue corriendo donde Jesús, porque Marta venía de allá. Todo el que va donde el Señor Jesús manda a la gente donde el Señor Jesús. Si usted y yo todavía somos de los que nos mantenemos hablando de las cosas difíciles e imposibles y todas las cosas, dudemos mucho de nuestra comunión con el Padre, porque tú mandas a la gente al lugar de donde vienes, al lugar de donde vienes. Si tú vienes diariamente de donde Jesús, a Jesús mandas la gente, no a las imposibilidades y a los problemas. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo, y penetra hasta partir lo que es del alma y lo que es del espíritu, y aún penetra los huesos y los tuétanos, y me enseña a renovar la mente. Te pido, amado Padre, que hoy, al participar de la cena, para mí sea viva, porque la muerte tuya, amado Señor, anuncio hasta que regreses, porque aunque anuncio tu muerte, estoy hablando de que has resucitado y retornarás el día postrero, en donde yo también resucitaré o seré transformado. En el nombre de Cristo Jesús, podemos comer del pan y beber el vino.
Padre, gracias por este tiempo tan especial en el que hemos venido al banquete de tu palabra. Permite que este pan que hemos comido, el de tu palabra, realmente se vuelva vida en nosotros, renueve nuestro entendimiento, transforme nuestra manera de pensar y nos ponga en el terreno correcto para recibir de ti todo lo que tienes, porque para ti no hay nada imposible. Di eso conmigo: Señor, para ti no hay nada imposible. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.